Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Hacienda El Encantó, Jalisco, 1885. En la sofocante atmósfera de agosto en los altos de Jalisco, la Hacienda El Encantó yacía bañada por la luz del sol y el secreto. Un lugar donde la cortesía enmascaraba la tiranía y los chismes contenían más verdad que los rezos. La casona principal, de cantera rosa y balcones de hierro forjado, se alzaba orgullosa sobre una colina con vistas a los campos de agave azul. Su belleza era tan engañosa como el aroma dulce de una flor venenosa. Dentro de esa casa vivía doña Elena de la Vega, la matriarca viuda de El Encantó, elegante, dominante y temida por todo aquel que se cruzaba en su camino. Elena, que en el pasado fue famosa por su encanto e inteligencia, se había convertido en una mujer de contradicciones, en parte implacable y en parte melancólica. Ella mantenía su fortuna, su orgullo y sus secretos guardados como el oro de la caja fuerte. Su hija, Isabel, tenía 17 años, curiosa, de lengua afilada y demasiado parecida a su madre para ser cómoda. Había heredado el cabello oscuro y el temperamento de Elena, pero no su cautela. Donde Elena calculaba, Isabel soñaba. Donde su madre gobernaba con el silencio, Isabel exigía la verdad. Y entre ellas estaba Adrián, el joven peón de confianza cuya presencia las consumiría a ambas. Era conocido entre los sirvientes como el maestro por su habilidad en la carpintería, por la forma en que sus manos podían convertir la madera tosca en arte. Para la familia de la Vega, él era simplemente el mozo del taller. Pero para las mujeres de El Encantó, Adrián era algo completamente diferente, una figura tranquila y firme cuyos ojos tenían un peso que atraía la atención y el temor en igual medida. Lo que comenzó como mirada se convirtió en palabras. Lo que comenzó como simpatía se convirtió en algo indecible. Cuando llegó el primer temporal de ese año, Adrián ya se había enredado en las vidas de madre e hija, y para la primavera, una de ellas desaparecería. El escándalo de El Encantó sería tema de conversación durante generaciones. Pero la verdad era más oscura de lo que los chismes se atrevían a imaginar. Porque el amor, cuando nace en la servidumbre, nunca es solo amor. Es un desafío. Es un peligro. Y a veces es la tragedia. Las rosas de doña Elena florecían más radiantes en el calor. Ella solía decir que prosperaban con el sufrimiento, de la misma manera que las raíces se afianzaban mejor en un suelo duro. Todas las mañanas, antes del desayuno, recorría los senderos del jardín con sus tijeras de plata, podando ella misma los brotes mientras el resto de la hacienda aún dormía. Desde el mirador, podía ver los campos de agave más allá de los muros, el azul verdoso elevándose de la tierra. La visión solía consolarla, un recordatorio del imperio de su difunto marido. Pero ahora, a sus 41 años, solo la llenaba de cansancio. La hacienda era su jaula tanto como la de cualquiera. La primera vez que vio a Adrián, él estaba arreglando la reja principal. Su espalda estaba desnuda, cubierta de sudor, y su cuerpo rebosaba una fuerza contenida. Él no se dio cuenta de que ella lo estaba mirando, o quizás fingió no hacerlo. Algo en su quietud la inquietó. Esa noche, soñó con su esposo, frío, cruel y silencioso como había sido en vida. Se despertó sudando, sintiendo un dolor que no se había permitido sentir en años. Cuando miró por la ventana, vio a Adrián caminando de regreso a los jacales de los peones bajo la luz de la luna. Se dijo a sí misma que era solo curiosidad. Pero la curiosidad pronto se convirtió en una excusa. Durante las siguientes semanas, encontró motivos para llamarlo, que arreglara una escalera rota, que reparara las contraventanas del salón o que ajustara el pestillo de su jardín privado. Cada vez, ella se demoraba más de lo necesario, haciéndole preguntas que no tenía derecho a hacerle. ¿Dónde aprendiste a tallar, Adrián? Mi padre, doña Elena. ¿Tu padre era artesano? Sí, señora. Antes.
No terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Elena no era una mujer acostumbrada al silencio, pero cerca de Adrián se encontraba perdida en él. Él hablaba poco, pero todo lo que decía parecía quedar suspendido en el aire. Una tarde, ella vio su reflejo en el espejo mientras él trabajaba, el leve color en sus mejillas, la rapidez de su respiración, y se odió por eso. Pero ella no se detuvo. Luego vino Isabel. Su hija había regresado temprano de terminar su educación en Guadalajara, trayendo consigo risas, travesuras y una curiosidad que a Elena le recordaba demasiado a sí misma cuando era más joven. La casona volvió a cobrar vida con su presencia. Pero con su regreso llegó el peligro. El trabajo de Adrián lo llevaba a menudo cerca de la terraza, donde a Isabel le gustaba sentarse a leer. Ella fue la primera en saludarlo, la primera en preguntarle su nombre, la primera en sonreír de una manera que hizo que a Elena se le helara la sangre. Esa noche, Elena le advirtió severamente: no hablarás con el personal de la servidumbre como si fueran tus iguales. Isabel había levantado una ceja. Él no es la servidumbre, madre. Es un hombre. La mano de Elena tembló cuando dejó su copa de vino. Y es un peón a nuestro servicio, Isabel, nunca lo olvides. Pero mientras lo decía, le ardía la garganta porque era ella la que ya lo había olvidado. La casa pronto se llenó de cosas no dichas. Durante la cena, Elena sorprendió a Isabel mirando hacia la ventana del taller, donde la linterna de Adrián brillaba débilmente. Por las mañanas, encontraba excusas para enviarlo a otro lugar, pero luego sentía una opresión en el pecho cuando no lo veía. Los celos y la culpa luchaban dentro de ella como serpientes gemelas. Una noche, cuando un fuerte aguacero azotó la hacienda, Elena se encontró en el jardín, empapada y temblando. Ella no recordaba haber caminado hasta allí, solo que la puerta estaba abierta y Adrián estaba de pie junto al viejo fresno, mirando fijamente la lluvia. Él levantó la vista cuando ella pronunció su nombre, su voz era apenas un susurro. No deberías estar aquí. Usted tampoco debería, señora, dijo en voz baja. Algo se rompió dentro de ella, luego todas las reglas, todo el miedo. Ella trató de alcanzarlo. Lo que pasó entre ellos bajo ese árbol nunca sería dicho en voz alta. Pero a la mañana siguiente, las rosas de Elena florecieron de un rojo sangre, más intenso que nunca. Desde ese día, ella guardó un secreto. Pero los secretos en el Encantó tenían una forma de encontrar luz, y su hija, la curiosa e inquieta Isabel, ya había comenzado a sospechar que los paseos nocturnos de su madre no eran tan inocentes como parecían. Cuando llegara de nuevo el otoño, el jardín sería testigo de otro encuentro, no entre madre y amante, sino entre hija y tentación, y a partir de ese encuentro empezaría a gestarse la tragedia. El aire ese verano era denso y dorado, cargado con el aroma de los jazmines. Cada día parecía suspendido, como si el mundo mismo contuviera la respiración alrededor del Encantó. Isabel, de apenas 17 años, se encontraba inquieta en esa quietud. La hacienda era hermosa, pero su belleza sofocaba con su sol y su silencio. Sin ningún lugar donde esconderse de sus propios pensamientos, comenzó a vagar por la finca con su cuaderno de dibujo, fingiendo que dibujaba flores o árboles. Pero su verdadero tema era otra persona, Adrián. Ella lo había visto por primera vez desde la ventana de su dormitorio, martillando una viga cerca de la terraza oeste. Trabajaba con la concentración tranquila de quien sabe que siempre lo están observando. Sus movimientos eran mesurados. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, pero había una gracia en la forma en que movían sus manos. No sumisión, sino control. Se encontró esperando esos momentos, programando sus tardes en función de su trabajo. Cuando finalmente volvió a hablarle, fue bajo la sombra de los sauces junto al arroyo. «¿Eres Adrián, no?», dijo, con voz ligera, tratando de sonar mayor de lo que se sentía. Él dudó antes de responder, secándose el sudor de la frente. «Sí, señorita Isabel». Ella sonrió.
No tienes que señoritearme cada vez que hables. Yo no soy mi madre. Él no le devolvió la sonrisa. No, señora. Pero es su hija. Había algo respetuoso en la forma en que lo dijo, pero con un matiz de advertencia. Isabel inclinó la cabeza. ¿Le tienes tanto miedo? Él miró hacia los campos. Ella no es una mujer con la que se pueda traicionar, señorita. Su curiosidad se encendió. Y aún así, creo que ella confía en ti. Ella te ha mandado llamar para todo últimamente. El salón, el jardín, incluso su propia recámara. Por un momento, sus manos se congelaron. Luego dijo suavemente. Yo hago lo que me indican. Isabel fingió no notar el destello en sus ojos, esa sombra de dolor o culpa o ambos. Pero por dentro, su corazón se aceleró. Algo en su silencio la atrajo más cerca de él que cualquier confesión podría haberlo hecho. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Pensó en las advertencias de su madre, en la voz de Adrián bajo la lluvia, en la extraña tensión que se había instalado en la casa desde su regreso. Era como si hilos invisibles los unieran a los tres, tensándose cada día que pasaba. A la mañana siguiente, bajó al taller con el pretexto de que necesitaba reparar un marco de fotos. El olor a cedro llenaba el aire. Adrián estaba allí, con la camisa suelta, las mangas remangadas y las manos trazando una figura medio tallada, un pájaro en vuelo. ¿Tú tallaste eso? Ella preguntó. Él asintió. Lo empecé hace meses. Nunca lo terminé. Es hermoso, murmuró, pasando los dedos por el ala. Se giró bruscamente. No lo haga. Se va a clavar una astilla. Clara sonrió. ¿Te importa? Él la miró a los ojos por primera vez, realmente, y por un instante, la distancia entre ellos desapareció. Pero luego él dio un paso atrás y el hechizo se rompió. Debería irse, señorita Isabel. Su madre, mi madre, está descansando, la interrumpió. Y puedes decir su nombre si lo deseas. Lo sabes muy bien. La mandíbula de Adrián se tensó. No sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Las palabras quedaron flotando entre ellos, peligrosas y vivas. Entonces Isabel rió suavemente, sin aliento, y abandonó el taller antes de que él pudiera responder. Esa noche, durante la cena, Elena notó el color en las mejillas de su hija. «¿Has salido otra vez?», dijo. «¿A dónde esta vez?». «Al taller», respondió Isabel simplemente. La mano de Elena se quedó quieta en medio del movimiento. ¿Por qué razón? Quería ver sus tallas. El tenedor de su madre golpeó el plato con un sonido metálico. No pasarás tiempo a solas con él. ¿Entiendes? Isabel dijo con la mandíbula firme. ¿Por qué no? Porque es inapropiado, dijo Elena con brusquedad. Porque es un peón, pero lo tratas diferente, dijo Isabel en voz baja. Confías en él, madre, lo supervisas. Más que en nadie. Los ojos de Elena se oscurecieron. Basta, Isabel. La chica se levantó de su silla, con un destello de fuego en su interior. Puedes mentirte a ti misma, pero no me mientas a mí. La mano de Elena tembló, pero no dijo nada. La habitación se sintió de repente demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Cuando Isabel se levantó de la mesa, la viuda se llevó las manos a la cara, conteniendo las lágrimas que se negaba a dejar caer. Isabel no se apartó. Cuanto más se lo prohibía su madre, más decidida se volvía. Buscaba a Adrián en momentos ocultos, al amanecer, cuando él iba a buscar agua al pozo, o al anochecer, cuando las sombras se alargaban. Le hacía preguntas que nadie más se atrevía a hacer. ¿Qué harías si fueras libre? Él levantó la vista del cubo, y la pregunta lo sorprendió desprevenido. No pienso en eso. Debes. Negó con la cabeza. La libertad es solo una palabra cuando no tienes a dónde ir. Ella frunció el ceño.
Entonces te quedarías aquí. ¿Para siempre? Los ojos de Adrián se detuvieron en su rostro, en la pálida curva de su cuello, el desafío en su mirada. Para siempre es mucho tiempo, señorita Isabel. Las semanas pasaron así. Intercambios silenciosos, miradas furtivas. La ama de llaves comenzó a susurrar. Los sirvientes intercambiaron miradas cómplices. El temperamento de Elena se volvió quebradizo. Despedía a los trabajadores por los errores más pequeños. Una tarde, cuando Isabel encontró el coraje para visitar el taller de nuevo, Adrián no estaba allí. En cambio, encontró algo tallado en el borde de su banco de trabajo, un pequeño relicario de madera, sin terminar, con una rosa grabada en un lado, la flor favorita de su madre. La vista la golpeó como un puñetazo. Sostuvo la talla en la palma de la mano, con el corazón latiendo con fuerza. La verdad que había sospechado y temido tomó forma ante sus ojos. Esa noche, se enfrentó a su madre. Elena estaba de pie junto al espejo, cepillándose el cabello. Cuando Isabel entró, se encontró con su reflejo en lugar de con sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Isabel tembló a su alrededor. Elena se paralizó. ¿De qué estás hablando, Isabel? El cepillo se le cayó de la mano. No pronunciarás ese nombre. Isabel dio un paso adelante. ¿Lo amabas? Elena se giró entonces, con el rostro pálido como el mármol. Lo que haya pasado entre nosotros se acabó. No significa nada. La voz de Isabel se quebró. Dices eso, pero no es verdad. Lo veo cada vez que lo miras. Basta. Elena gritó, el sonido áspero. Pero Isabel solo susurró. Lo tuviste primero. El silencio que siguió fue insoportable. Elena se hundió en una silla, temblando. No entiendes el peligro, Isabel. Ese tipo de amor destruye todo lo que toca. Los ojos de Isabel brillaron. Tal vez ya lo haya hecho. Y con eso, huyó hacia la oscuridad, hacia el límite de los campos donde aún ardía la linterna de Adrián. La madre observaba desde la ventana, con el corazón latiendo de miedo. Quiso gritar para detenerla, pero le falló la voz. Por segunda vez en su vida, doña Elena de la Vega se quedó de brazos cruzados, dejando que la noche se apoderara de lo que amaba. Y esta vez, el campo de agave más allá del Encantó no se lo devolvería. El aire nocturno se extendía sobre el Encantó, cargado de olor a tierra húmeda y el penetrante aroma del maguey. Isabel se movía en silencio entre las largas sombras de la arboleda, rozando la hierba empapada de rocío con la falda. La luna, baja y pálida, proyectaba un brillo plateado sobre el paisaje. A lo lejos, un coyote aullaba, un solitario centinela en la oscuridad. Sostenía el pequeño relicario de madera en la palma de la mano, la rosa tallada en él le calentaba la piel. Era obra de Adrián, un regalo, una señal, una muestra de algo que ni su madre ni el mundo podían comprender. Su corazón latía con fuerza al acercarse al claro donde habían acordado encontrarse, un lugar lejos de las miradas indiscretas de sirvientes, capataces y, sobre todo, de su madre. Adrián ya estaba allí, agazapado junto al arroyo poco profundo, con las manos apoyadas en la tierra como si la estuviera esperando para ese momento. La linterna que llevaba emitía una suave luz dorada que se reflejaba en su rostro, revelando las líneas endurecidas de una vida dedicada al trabajo, pero también un destello de algo más suave. Esperanza, quizás, o anhelo. Isabel, susurró al acercarse ella, con una voz apenas más fuerte que el susurro de las hojas. Se arrodilló a su lado, con cuidado de no perturbar el frágil silencio. Viniste, dijo ella, sin aliento. Te dije que lo haría, respondió él, buscando la mirada de ella con sus ojos oscuros. Pero esto es peligroso. No me importa, dijo ella con firmeza. No puedo alejarme. Negó con la cabeza, la linterna se balanceó. No entiende los riesgos. Su madre.
Mi madre sí, interrumpió Isabel, con palabras afiladas como una cuchilla. Y no me importa. Aceptaré lo que venga. La mirada de Adrián se posó en el relicario que ella tenía en la mano. ¿Lo tienes? Ella se lo ofreció. ¿Tú hiciste esto? Él asintió lentamente. Lo empecé para ella, para su madre, pero me pareció correcto dárselo a usted. Los dedos de Isabel recorrieron la rosa tallada. Es hermoso. Te preocupas por los dos, ¿no? Él miró hacia otro lado, en conflicto. Es complicado. Su madre es mi patrona, pero usted es diferente. Ella se inclinó más cerca, sintiendo su calor a pesar de la noche fría. Entonces dime qué hacer. Dime cómo estar contigo sin que ella lo sepa. Las manos de Adrián temblaron levemente cuando él extendió la mano para tomarlas de ella. No hay camino sin peligro. Ninguno. Pero podemos intentarlo. Debemos intentarlo. Durante un largo momento, simplemente se tomaron de las manos en silencio bajo la luz de la luna, con sus corazones latiendo al unísono. El mundo fuera del bosque, los campos, las costumbres, los agudos ojos de la ama de llaves, pareció desvanecerse, dejándolos solo atados por el deseo, el miedo y el peso tácito de los secretos. Pero los secretos tienen una forma de desentrañar. Desde el borde del claro, un susurro los hizo congelar a ambos. A Isabel se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Adrián se puso rígido, su cuerpo tenso. Otro paso, lento y pesado, y el tenue resplandor de una linterna atravesó las sombras. Isabel. La voz de su madre, temblando con una mezcla de furia y algo más oscuro, posesividad. La figura de doña Elena emergió y la luz de la luna iluminó sus rasgos pálidos y afilados. Isabel de la Vega, dijo en tono bajo. ¿Qué crees que estás haciendo? La mano de Isabel se apretó alrededor de la de Adrián. Elena se acercó más, la linterna iluminando el duro brillo de sus ojos. Esta vez has ido demasiado lejos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Adrián se levantó y se colocó ligeramente delante de Isabel, aunque la postura era vacilante y protectora. Señora, yo. La voz de Elena era gélida. No me hables. Ella volvió su mirada hacia su hija, aguda e implacable. Me has desobedecido. Has desafiado todas las reglas, todas las expectativas que te he impuesto. ¿Y para qué? ¿Una baratija? ¿Un encuentro secreto en la oscuridad? Isabel sostuvo la mirada de su madre sin pestañear. Por él, dijo simplemente con voz firme. Por Adrián. Los ojos de Elena se entrecerraron y su mano apretó la linterna con tanta fuerza que la luz vaciló. Lo dejarás. Dejarás atrás estas tonterías. ¿Vos harás qué? La desafió Isabel. ¿Lo correrás de la hacienda? ¿Lo amenazarás? No eres dueña de mi corazón, madre. Un tenso silencio se cernió entre ellos, el aire presionando como un ser vivo. La mano de Adrián tembló al alcanzar el relicario, pero la mirada de Elena se posó en él al instante. El reconocimiento brilló en sus ojos y palideció. Tú, susurró con voz tensa. ¿Se lo diste? Después de todo. Adrián retrocedió, inseguro. Pero Isabel levantó el relicario. Él me dio esto, dijo, con un tono desafiante. No para ti, madre. Para mí. La furia en los ojos de Elena se encendió como un reguero de pólvora. Chica insolente. ¿Te atreves a desafiarme en mi propia casa? El pecho de Isabel subía y bajaba rápidamente. Me atrevo porque no le temeré al amor. Ya no. Ni al de él ni al tuyo. Los labios de Elena se curvaron en una peligrosa y aguda sonrisa. Que así sea, dijo en voz baja, casi para sí misma. Si debe ser, la hacienda sufrirá las consecuencias de la desobediencia. Se dio la vuelta y abandonó el claro, con su linterna meciéndose en la oscuridad,
dejando a Isabel y Adrián temblando a la luz de la luna. La vieron retirarse, comprendiendo sin palabras que la noche lo había cambiado todo. El riesgo había crecido inconmensurablemente y la línea entre el deseo y el peligro se había desdibujado. Isabel apretó el relicario contra su pecho. ¿Y ahora qué?, preguntó. Adrián respiró hondo, con los hombros cargados por el peso de decisiones imposibles. Ahora sobrevivimos, juntos. De alguna manera, el campo de agave más allá de la hacienda susurraba en el viento, un recordatorio de que todo secreto tiene un precio y todo amor conlleva su propio peligro. Y a lo lejos, en los oscuros pasillos de El Encantó, doña Elena de la Vega comenzó a planear una forma de reclamar lo que creía suyo por cualquier medio necesario. El sol de la mañana atravesó la densa neblina, iluminando la extensa hacienda El Encantó, que parecía una jaula dorada. Sus muros de cantera brillaban contra el cielo gris, pero dentro, atraían una atención que ninguna luz del sol podía borrar. Isabel se movía por los grandes pasillos, con pasos silenciosos, cuidando de no llamar la atención. Su mente repasaba una y otra vez el enfrentamiento en la arboleda, el recuerdo de la fría mirada de su madre se negaba a desvanecerse. En los jacales de los peones, Adrián esperaba, apoyado en las toscas vigas de madera. Tenía los brazos cruzados, pero la tensión en su cuerpo delataba su preocupación. Cuando Isabel apareció, se enderezó de inmediato. «Pareces cansada», dijo en voz baja. «¿Te siguió de vuelta?» Isabel negó con la cabeza. «No, pero sé que está mirando. Puedo sentirlo. Cada mirada, cada palabra susurrada en la casa, es como si intentara casarme». Adrián apretó la mandíbula. «Tenemos que ser cuidadosos. Cualquier paso en falso, cualquier sospecha, y te desheredará. Y a ti te castigará», terminó Isabel por él. Su voz era amarga, pero debajo yacía un temblor de miedo. «Lo sé. No estoy ciega». Se movieron al viejo lavadero, un lugar oculto tras altos setos y olvidado por el bullicio diario de la hacienda. Aquí podían hablar libremente. Planificar con cautela. Isabel sacó el relicario de debajo de su vestido y se lo entregó a Adrián. «No puedo dejar de pensar en ello», admitió. «Este relicario es más que un regalo. Es un recordatorio de lo que estamos arriesgando». Adrián recorrió la rosa tallada con el dedo, con expresión sombría. «Cada noche que nos vemos, cada roce secreto, nos pone a ambos en peligro. He pasado mi vida evitando el castigo, sobreviviendo en silencio, y ahora te he metido en él». Isabel le tomó la mano. «No. Me trajiste la esperanza, y eso vale cada riesgo». Compartieron un fugaz momento de silencio, aferrándose el uno al otro como si la pura voluntad pudiera protegerlos de la ira de doña Elena. Pero el sonido de pasos en el sendero de grava les recordó que el peligro acechaba incluso allí. Adrián se puso rígido e Isabel se apretó contra la pared. Era Ramona, una de las sirvientas mayores, con el rostro pálido y ansioso. «Señorita Isabel», susurró con urgencia. «¿Su madre? Está preguntando por usted ahora». A Isabel se le revolvió el estómago. «Dile que no me encuentro bien». Ramona negó con la cabeza. «No se lo creería. Dice que usted la desobedeció anoche. Ella está furiosa». Adrián apretó los puños. «Vete. Yo me quedaré. Si me hace preguntas, diré que estabas en el jardín». Isabel dudó, mirándolo a los ojos. «Prométeme que tendrás cuidado». «Lo prometo», dijo en voz baja pero firme. Mientras Isabel caminaba hacia la mansión, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las grandes puertas se abrieron ante ella, y doña Elena esperaba, con expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillando con una furia tácita. «Isabel», dijo Elena, controlando la voz. «Tenemos que hablar». Isabel entró en la sala con el pulso acelerado. Elena cerró la puerta tras ella y le indicó una silla. «Siéntate».
Isabel obedeció, aunque su instinto le gritaba que se resistiera. Elena se sentó enfrente, cruzando las manos sobre el regazo. «Lo has echado todo a perder», empezó Elena. «Este asunto con Adrián no solo es inapropiado, es peligroso para ambos. Y aún así, sigues desafiándome». Isabel levantó la barbilla. «No puedo dejar de amarlo. Puedes controlar mi vida, madre, pero no puedes controlar mi corazón». Elena entrecerró los ojos. «Tu corazón es imprudente, necio, y no permitiré que arruine este hogar, ni nuestro apellido. ¿Me entiendes?» «Sí», dijo Isabel, aunque su corazón latía con fuerza, desafiante. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. «Bien, entonces entiende esto. Si no puedes obedecerme, si no puedes dejar de lado tus deseos necios, entonces las consecuencias serán severas. No pongas a prueba mi paciencia». Las manos de Isabel temblaban ligeramente en su regazo. «¿Y si lo hago? ¿Si no puedo obedecer?». La sonrisa de Elena era tenue, depredadora. «Entonces verás lo que realmente cuesta la desobediencia». Isabel se levantó, con el estómago revuelto con una mezcla de miedo y determinación. «No lo traicionaré. No importa con qué amenaces». La expresión de Elena se ensombreció. «Que así sea. Cuídate, Isabel. Cada paso que des, cada mirada que le des, lo sabré. Y cuando llegue el momento, responderás por ello». Isabel salió de la habitación, con la cabeza bien alta a pesar del miedo que le encogía el pecho. Los pasillos parecían más largos, las sombras más profundas. Como si la mansión misma se hubiera convertido en un laberinto de sospechas. De vuelta en los jacales, Adrián esperaba ansioso. Cuando Isabel regresó, él inmediatamente tomó sus manos entre las suyas. «¿Está muy enojada?». Isabel sostuvo su mirada, con la determinación encendida. «Enojada, sí, pero no me detendré. Sea lo que sea que amenace, sea lo que sea que planee, encontraré la manera de estar contigo». Los ojos de Adrián brillaron con alivio y preocupación a la vez. «Entonces necesitamos un plan. Cuidadosamente, con mucho cuidado. Ella está observando. Y un paso en falso». «Lo sé», susurró Isabel. «Pero nos tenemos el uno al otro, y a veces eso es suficiente para afrontar incluso los días más oscuros». Los dos se sentaron juntos en la tenue luz, hablando en voz baja, planeando cada camino secreto, cada encuentro oculto. Afuera, el viento agitaba los agaves, llevando la sombra de doña Elena por la hacienda, un recordatorio constante de que el amor en el mundo del encanto tenía un precio peligroso. La hacienda parecía tranquila, sus trabajadores zumbaban en los campos, ajenos a la tormenta que se avecinaba en los corazones de su patrona, su hija y el peón que ambos se atrevían a amar. Pero la calma era frágil. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba, un polvorín a punto de estallar, y en el silencio, Isabel y Adrián sabían una verdad por encima de todas. En esta casa de susurros, solo los inteligentes y los audaces podían sobrevivir. La tormenta se había estado gestando todo el día, no solo en las densas nubes que se acumulaban sobre el encantó, sino también en el interior de la casona. Los sirvientes susurraban. Las miradas se movían rápidamente entre los pasillos, e incluso el viento parecía transmitir tensión. Isabel lo sentía en los huesos. Algo estaba a punto de suceder. Algo irreversible. Al anochecer, un trueno retumbó en el horizonte, sacudiendo las contraventanas de la gran mansión. La familia se había recogido temprano, inquieta e inapetente. Pero Isabel no estaba en su cama. Se movía en silencio por el pasillo, vela en mano, la llama temblando como si también temiera ser descubierta. Se deslizó por la puerta trasera y se adentró en la tormenta. La lluvia era una cortina plateada que difuminaba el camino mientras se dirigía al viejo almacén de grano, su lugar de encuentro cuando el mundo era demasiado peligroso para enfrentarse a él. Adrián ya estaba allí, con la camisa empapada,
los hombros brillando bajo la linterna parpadeante. Se giró al oírla acercarse. El alivio suavizó sus rasgos. «Viniste», dijo, acercándose. «Tenía que hacerlo», respondió Isabel. «Está planeando algo». «Lo presiento». Adrián frunció el ceño. «¿Qué dijo?» «No tenía por qué decirlo», susurró Isabel. «La forma en que me mira, a ti, como si ya hubiera decidido qué hacer». Adrián le tomó la mano. «Entonces tenemos que irnos esta noche». Isabel se quedó paralizada. ¿Irnos? ¿A dónde podríamos ir? Al norte, dijo Adrián con voz firme, desesperada. Se habla de caminos seguros hacia la frontera. Conozco hombres que se han ido. Podríamos encontrar un pasaje. Isabel negó con la cabeza. ¿Y entonces qué? Nos casarían. Mi madre enviaría hombres tras nosotros. ¿Sabes que lo haría? Adrián apretó con más fuerza. Mejor correr y enfrentarnos al mundo que quedarnos y morir lentamente bajo su techo. El trueno volvió a retumbar, esta vez más cerca. El almacén se estremeció. Isabel lo miró a los ojos, dividida entre el miedo y el anhelo. «Iré», susurró finalmente. «Pero solo si logramos pasar a los capataces sin ser vistos». Él asintió. Pero antes de que pudieran hablar de nuevo, el sonido de una voz atravesó la tormenta. «Isabel». Se giraron. Doña Elena estaba en la puerta, con la lluvia chorreando de su chal y los ojos encendidos de furia. Detrás de ella había dos capataces, ambos con linternas. Adrián se colocó instintivamente frente a Isabel, protegiéndola. «No debería estar aquí, señora», dijo con cautela. Los labios de doña Elena se curvaron en una fría sonrisa. «Al contrario, Adrián, aquí es justo donde debería estar». Se acercó, mirándolos fijamente. «Entonces, es verdad. Mi hija y mi peón». Isabel tragó con dificultad. «Madre, silencio». «Calla», espetó Elena. ¿Tienes idea de la deshonra que esto trae a nuestro apellido? ¿A qué ruina invita? Isabel levantó la barbilla. El amor no es deshonra. La mano de Elena salió disparada y la golpeó en la cara. El sonido fue agudo, cortando el trueno. ¿A esto le llamas amor? Siseó. Te han engañado. Te han usado. No le importas. Le importa tu debilidad. Los ojos de Adrián brillaron. Es mentira, dijo en voz baja pero firme. Nunca quise su riqueza ni su compasión. Quise la libertad. La quise a ella. Elena se volvió hacia él, la furia temblando en las manos. Y ahora pagarás por ello. Hizo un gesto a los hombres que estaban detrás de ella. Llévenselo. Los dos capataces avanzaron, pero Adrián fue más rápido. Se abalanzó, apartando a uno y arrancándole la linterna de la mano. Se hizo añicos, las llamas lamieron el suelo cubierto de paja y polvo de grano. Doña Elena gritó mientras el fuego se extendía rápidamente, alimentándose del aire seco y el aceite. «Adrián», gritó Isabel, agarrándolo del brazo. Él la jaló hacia la parte trasera del almacén. El humo les llenaba los pulmones, el calor les arañaba la piel. Se tambalearon bajo la lluvia, jadeando mientras, tras ellos, el almacén se convertía en un infierno. De la puerta emergió doña Elena, tosiendo y con los ojos desorbitados, con el chal en llamas. Uno de los hombres la arrastró hasta un lugar seguro, apagando el fuego a manotazos, con la mirada fija en Isabel y Adrián a través de la lluvia, no con miedo, sino con una promesa oscura y venenosa. «Esto no ha terminado», espetó. «¿Creen que pueden escapar? Nunca escaparás de mí». El pecho de Adrián subía y bajaba, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Se giró hacia Isabel. «Tenemos que irnos ya».
Pero Isabel dudó, mirando hacia atrás, al almacén en llamas, a los hombres gritando, al caos desplegándose como una pesadilla. Ella vendrá por nosotros. Entonces estaremos listos, dijo Adrián. Cueste lo que cueste, la agarró de la mano, arrastrándola hacia las sombras más allá de los campos. Sus figuras desaparecieron en la tormenta, dos almas huyendo de las ruinas que ellos mismos habían creado. Tras ellos, las llamas consumieron el viejo almacén, proyectando un resplandor furioso contra el cielo. Doña Elena se quedó observando, la lluvia le quitaba el hollín del rostro, con una mirada fría y calculadora. Al amanecer, el Encantó era una ruina silenciosa de humo y rumores. La hija de la patrona y el peón habían desaparecido. Algunos decían que se ahogaron en el arroyo esa noche. Otros susurraban que habían llegado al norte hacia la libertad, pero Elena sabía que no era así. Sentía en lo más profundo de su ser que su historia no había terminado. Porque el amor que desafiaba las leyes de la tierra nunca se permitía terminar en silencio. Ardió. Atormentó. Dale me gusta a este video si sentiste la tensión de la fuga. Y suscríbete al canal y activa la campanita para que seas el primero en saber cuándo caerá la próxima parte de este oscuro drama. Gracias por acompañarnos en esta noche de tormenta y secretos. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga.